¿Qué está pasando en Francia? Es una pregunta que todos nos hacemos. Vemos caos en las calles, incendios, saqueos, violencia total. Para entender qué está pasando, tenemos hoy a Santiago Mucio, quien es argentino de nacimiento, pero residente hace 17 años en Francia y director del ICEP, un instituto abocado a la economía y la política y fundado por Marion Maréchal Le Pen, quien es nieta del fundador del Frente Nacional y sobrina de Marie Le Pen, varias veces candidata a la presidencia. Así que, como verán, hoy no habrá medias tintas, sino que diremos la verdad sin tapujos. Así que, Santiago, bienvenido. ¿Y qué está pasando en Francia? ¿Qué tal, Mamela? Buenos días. Bueno, una alegría estar contigo en tu canal. ¿Qué está pasando en Francia? La pregunta debería ser casi qué no está pasando en Francia. Está pasando absolutamente de todo en Francia, ¿no? Y ustedes lo están viendo desde el extranjero, pese a que el gobierno de Macron ha intentado prohibir que las filmaciones puedan ser retransmitidas, ha intentado bajar muchísimo el nivel de información, ¿no? Ha intentado mantener la información bajo control, pero bueno, ya la realidad es tan evidente que no se puede controlar lo que es absolutamente descontrolable. ¿Qué está pasando en Francia? Francia se está prendiendo fuego. Hay varias razones para eso y hay varias causas para eso. ¿Qué está pasando en Francia? Francia hoy está ardiendo, pero antes de que lo que está pasando hoy es casi una consecuencia absolutamente previsible y que de hecho había sido prevista desde hace muchos años por algunas personas muy lúcidas. Vos lo nombraste a Jean-Marie Le Pen, por ejemplo, que en toda su vida política luchó denunciando el problema de la inmigración masiva, el problema del multiculturalismo, el problema de la ausencia de asimilación de todas estas huestes extranjeras que estaban llegando a Francia y no integrándose a Francia, sino reproduciendo en Francia las costumbres y los hábitos y las culturas que ellos traían consigo en sus valijas. Entonces, hoy Francia es un país que está en guerra. No sé si se puede hablar de guerra civil, como algunos lo han dicho, porque la primera guerra en la que está Francia es una guerra contra ella misma, ¿sabes? Francia está en guerra contra lo que fue, está en guerra contra lo que ha sido, contra lo que ha representado. Francia está en guerra contra el cristianismo, está en guerra contra todo el heritaje, la herencia cristiana que ha sabido recibir y que ha sabido también algunas veces en la historia defender y sobre todo que ha sabido llevar a los confines del mundo con todos sus misioneros. Y Francia está en guerra contra la vida común, contra el ciudadano común, contra el hombre que trabaja, contra la familia, contra todas las cosas que ama generalmente el hombre común, ¿no? Y está en guerra contra la literatura francesa, contra la cultura francesa, contra el pensamiento francés. La mayoría de los políticos franceses que son globalistas, que tienen una visión totalmente global de lo que debería devenir Francia, son los que han instaurado esta guerra en el corazón mismo de Francia. Entonces hay que entender, para que ustedes entiendan bien lo que está pasando hoy en Francia, hay que entender dos cosas. Primero, Francia se está muriendo ella misma, se está suicidando de alguna manera, porque ha dejado de creer en todas las cosas que la hicieron grande. Básicamente, Francia ha dejado de creer en Dios. Se ha vuelto una sociedad totalmente atea, pero ya se sabe bien que cuando no se cree en Dios, cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en otra cosa. O se cree en Dios o se cree en los ídolos. Bueno, Francia es una nación totalmente idolatrada y cree en un montón de ídolos, ¿no? Cree en todos los ídolos del progreso, en todos los ídolos de los ecolocos, la religión verde, bueno, cree en todas esas cosas. Entonces Francia ha dejado de ser Francia. Y a eso se le ha sumado otra realidad, que es que desde los años 70 más o menos, bajo un gobierno de derecha, que era el gobierno de Jacques Chirac de ese entonces, que era el primer ministro, Francia ha votado una ley que es la ley de reagrupación familiar, y esa ley ha sido la punta de entrada de la inmigración masiva, de la llegada masiva de inmigrantes a Francia, y que no ha disminuido nunca. O sea, cada año Francia ha acogido más y más y más y más inmigrantes, ya sean migrantes legales o migrantes ilegales, ¿no? Yo estoy hablando de inmigrantes en su totalidad.
El gobierno que más ha traído inmigrantes a Francia es el gobierno de Macron, sin duda alguna. El gobierno que ha traído más inmigración clandestina, que ha traído más inmigración a Francia. Y esa inmigración que ha llegado a Francia ha llegado con sus costumbres, ha llegado con su religión, ha llegado con sus hábitos, que no son ni las costumbres, ni los hábitos, ni la religión de las que fuera otrora la, 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 el gran país de Francia, ¿no? Y esa gente se ha instalado, generalmente se la ha instalado en suburbios alrededor de las grandes ciudades, y esa gente, si bien la primera generación tal vez trabajó un poco, la segunda y la tercera generación de inmigrantes, que hoy de hecho son franceses, tienen la nacionalidad francesa, pero que no se sienten absolutamente ellos mismos como franceses, se reivindican como siendo marroquíes, argelinos, de alguna otra nacionalidad, pues realmente han conservado las dos nacionalidades. Esa gente que vive en suburbios, en las periferias de las grandes ciudades, ha creado una especie de comunidad, de comunidad en la que confluyen muchas cosas. Confluye primero una religión musulmana que les permite ser parte de la UMA, que les permite tener una vida comunitaria, que les permite tener códigos que ya no son los códigos cristianos, ¿no? Que otra vez tuvo Francia. O sea, son zonas donde muchas veces, creo yo, incluso el cristianismo es totalmente desconocido, ya no tiene pie de entrada en esas ciudades, en esas zonas. En esas zonas también ha proliferado como reguera de pólvora estos de los últimos tiempos el narcotráfico, venta de drogas, y entonces hay dos grandes corrientes: están los narcotraficantes de un lado, están los imanes de otro lado, en esas zonas que hoy son lo que se llama acá en Francia zonas de no derecho, que en Perdón, ¿con realidad no, imanes te refieres a los clérigos islámicos? totalmente, Ok, aclaro totalmente. para el público que quizás en Hispanoamérica no está tan No, islamizado no hay esos hábito, términos. tenés razón de precisarlo. Y entonces hay una Porque por ahí conjunción hablabas de de un magnetismo. exactamente, no, no, pero hay una especie de magnetismo Ujú. también porque hay una conjunción de estas dos fuerzas, porque el Islam les da a jóvenes que están totalmente perdidos en en la delincuencia menor, les da una estructuración, les da una cierta verticalidad y los adiestra un poco, y eso los hace, los captan después los traficantes de droga y los utilizan como soldados. Entonces hay una conjunción de las dos cosas. Mm. Y lo que estuvimos viendo estos últimos días en Francia es, vas a ver que es importante lo que te digo, porque lo que estuvimos viendo es una demostración de fuerza. Todo empezó presuntamente con la muerte de un joven de 17 años que estaba al volante de un auto manejando, nunca debería haber estado manejando ese auto, y que fue disparado por un policía en circunstancias que hoy todavía no se conocen, porque hay una investigación judicial que está en curso y no se sabe si el policía habría tenido que disparar, estaba en estado de legítima defensa o no, eso el futuro lo dirá. Pero tomando el pretexto de la muerte de este joven, hemos visto empezar a prenderse fuego todas estas zonas de no derecho. Hay que saber que en Francia hay más o menos 700, no hay datos oficiales, pero hay más o menos 750 barrios alrededor de las grandes ciudades en los que la policía francesa no entra, porque son zonas totalmente liberadas, o sea, son zonas donde no rige más el Estado francés, no rige más el derecho francés, rige la ley del caid local que vende droga y la ley del imán, la ley, generalmente la sharia, que es la ley islámica en esos barrios, ¿no? Son barrios totalmente eh, tomados por una población musulmana. Entonces, hemos visto que de esos barrios han empezado a haber autos que se queman, que no es algo inhabitual en Francia. Ojo, aclaro para la gente que está viendo y que no tiene la costumbre de eso, uno piensa, uy, quemaron 5.600 autos, creo, en estos últimos 5 días. Bueno, hay que saber que en Francia todas las noches se queman, hay autos que se queman, porque hay en estas zonas que están liberadas, hay siempre, no es algo, lo que es totalmente nuevo es la violencia
y la importancia de todos estos acontecimientos que pasaron los últimos días. Violencia porque fue enorme, fue muy rápido. El Estado francés puso 45.000 policías en la calle y con 45.000 policías eh, no lograron contener absolutamente nada. O sea, se siguió el desastre, siguieron los desmanes, siguieron los saqueos, se quemaron más de 1.000 edificios, se atacaron más de 250 comisarías. O sea, para darte un estado de lo mal que está hoy el uso de la fuerza en Francia, los policías estaban encerrados adentro de las comisarías y estos jóvenes, que en su mayoría, la mayoría son jóvenes menores de edad, tienen entre 13, 14 y 17 años de edad, asaltando directamente las comisarías, prendiendo fuego las comisarías, prendiendo fuego bibliotecas, prendiendo fuego colegios, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, en realidad, lo que vimos estos últimos días no fue un pedido de justicia como se presentó un poco por la prensa mainstream, no fue tampoco una reacción exagerada frente a la violencia policial, como también se presentaron los hechos en la prensa mainstream. Únicamente un suceso que podría haber ocurrido cualquier otro día, que fue utilizado por todas estas hordas que viven en estos barrios de no derecho para hacer frente al Estado francés, frente al gobierno francés, una demostración de la propia fuerza que tienen ellos. Y lo lograron, porque de hecho durante 5 días han puesto Francia a fuego, ¿no? A sangre no, porque no salieron armas o de manera muy esporádica y en algunos lugares. Podrían haber puesto Francia a sangre y a fuego. Y tal vez sea esa otra etapa. Pero lo que han hecho es decirle al Estado francés, nosotros queremos mantener nuestros barrios tal cual están hoy y con cero control de la policía, que no entre la policía, etcétera. Y hay algo que la gente no debe saber ahí en Ecuador, pero es que hay dos datos que son muy, muy interesantes. El primero es la cantidad de personas que han cometido todo tipo de delincuentes, que cometieron todos estos atentados, quemaron autos, saquearon tiendas, etcétera. La cantidad, el gobierno francés dijo que había más o menos 7.000. El antiguo director de la Central de Inteligencia Francesa estima que hubo entre 200 y 300.000. Y las fuentes policiales internas a la policía entienden que hubo más o menos también entre 200 y 300.000 personas que salieron de todos estos barrios periféricos para ir a atacar en las ciudades y para hacer simplemente una demostración de la fuerza que tienen ellos. Y el segundo dato muy importante para que entiendan lo que está ocurriendo también, y eso para hacer una eh, para hacer una con lo que hablaba al principio, para volver a lo que estaba diciendo al principio de la unión de los musulmanes con los traficantes de droga, los que han puesto final a los asaltos, a la quema de autos, etcétera, no ha sido la policía francesa, no ha sido tampoco el gobierno francés, totalmente indefenso, totalmente incapaz de manejar esta crisis. Han sido los traficantes de droga que trafican droga en esos barrios porque 4 o 5 días, bueno, con fuegos y con edificios quemados lo pueden aguantar, pero ya no mucho más porque se les viene abajo el negocio. Entonces los que dieron la orden, los que pasaron la orden en esos barrios de basta muchachos, ahora nos calmamos, volvemos apaciguamos un poco las aguas y bajamos un poco el nivel de violencia, han sido en realidad los traficantes de droga. O sea, esa es la situación hoy que tenés en Francia, es un estado totalmente liberado que ya no tiene fuerza, que es totalmente tomado entre lo políticamente correcto, entre la ideología woke, entre el pensamiento globalista, entre todas esos dogmas que nos han distilado y que han intentado meternos a sangre y a fuego en la cabeza de todos durante los últimos años, y adentro de Francia una población que no se puede decir que es una población musulmana, es una población que posiblemente culturalmente está mucho más cerca de la cultura musulmana que de la cultura cristiana, que creo que no la conocen, pero una población de jóvenes delincuentes totalmente sacados, que han salido a las calles a robar, a meter miedo, a prender fuego. Un poco como hacían otras veces los musulmanes cuando hacían razias, que eran esas expediciones punitivas
que hacían desde Argelia, salían muchas veces en barco hacia los límites territoriales que ellos no tenían bajo la gobernaban, iban y saqueaban, violaban a las mujeres para instaurar también el miedo en la población y hacer también una demostración de fuerza. Algo de esas razzias medievales encontramos en lo que está pasando hoy también en Francia. Qué importante este recuento histórico, y aprovecho para hacer la traducción, ya que nuestro invitado es de origen argentino. Sacado es una persona que está fuera de sí. Entonces, sí, totalmente. y te Gracias. conozco resacado. Y aprovecho para hacer un toque humorístico. No sé si conoces a ver si lo pronuncio bien, a Vincent Lapierre. Entre las personas que me recomendaron entrevistar, él es un chico francés de madre colombiana y está satirizando mucho lo que está sucediendo hoy. Entonces dice que le dijo a la mamá, mamá, ¿por qué no haces compras ahora que están saqueando? Y dice, no, porque pienso en el dueño de la tienda. Dice, lástima, mi madre no es revolucionaria. Entonces es importante porque de hecho yo antes de empezar a grabar con Santiago, considerando el nivel de represión, de censura y de corrección política que hay en Europa, saber qué temas se puede hablar y cuáles no. Se me escapa su nombre, pero en noviembre se celebró por primera vez en una nación de habla hispana, el CIPAC, que es la mayor convención de conservadores en el mundo, y la delegación francesa estaba sorprendida de la soltura con la que se hablaba de Dios. Sabrán en este público, quien organizó este evento fue Eduardo Verástegui, posible aspirante a la presidencia de México y que lanzó este polémico documental Sonido del Silencio contra el Tráfico Humano. Y él es un hombre de fervorosa fe. Entonces, para la delegación francesa que me tocó en la cena de gala, me tocó al lado de un asesor del Europarlamento. Y me dijo, yo nunca había escuchado hablar de Dios en un evento político. Me dijo, eso en Francia ha sido eliminado. Entonces, hablaste que no hay mucha sangre por ahora, pero sí es importante. Y ha sido eliminado, a ver, es muy interesante lo que decís, Sí. ha sido eliminado por corrección política, por una falsa corrección política, entendámoslo bien, y ha sido eliminado porque han instalado en Francia, hubo a principios del siglo, en 1905, una ley de separación radical entre la Iglesia y el Estado. Y se ha considerado que el Estado francés era un Estado laico y que la religión debía únicamente quedarse para la esfera privada de los hombres, ¿no? Pero el hombre es un animal social y la verdadera pregunta es ¿para qué le sirve la religión en la esfera privada a un hombre? No le sirve absolutamente para nada. Pero hay efectivamente ese quiebre total en Francia de decir, bueno, yo creo en Dios, pero no lo afirmo públicamente. No lo afirmo públicamente porque tal vez voy a molestar a alguien que no cree en Dios y tengo que ser tolerante, ¿no? Un poco el problema de todos los países europeos, y Chesterton lo había pintado perfectamente, hablando de las virtudes cristianas que se vuelven locas, y que era el problema de la modernidad, ¿no? Todas esas virtudes cristianas que habían sido desparramadas por el mundo, por Occidente, y que Occidente las ha conservado, pero ha conservado tal vez la prudencia, pero ha perdido la fuerza. ¿Ves? Ha conservado algunas virtudes como la compasión por el prójimo, pero ha perdido la caridad. Entonces es todo ese sistema de valores que hoy tenés en Europa, que siguen siendo de cultura todavía, no sé durante cuántos años más, pero hoy todavía sigue siendo Francia un país de tradición, de pasado, de cultura católica. Ya no es más un país católico, ¿eh? Francia no es más un país católico, eso se puede afirmar. En todo caso, yo afirmo que Francia no es un país católico, justamente porque es un país que le ha dado tan fuerte las espaldas a Dios y que no, lo decís vos misma, que tiembla cada vez que tiene que usar la palabra de Dios, cuando un hombre bien plantado debería temblar ante la idea de no usarla. ¿Ves? Es totalmente la inversa lo que debería ocurrir. Bueno, eso es parte, y estás poniendo el dedo en una de las causas principales del problema. Una de las causas principales del problema en Francia hoy es esa, es que el cristianismo ha desaparecido, ha dejado una especie de falso cristianismo, ambiente con falsas virtudes o con algunas partes de las virtudes cristianas, pero sacándolas
de todo el conjunto de las otras virtudes, lo que hace que esas virtudes están totalmente exacerbadas y fuera de lugar y se aplican cuando no deberían aplicarse. Y en realidad lo que está pasando es que todo ese vacío que ha dejado el cristianismo lo está hoy llenando el Islam. Porque el Islam no tiene ese temperamento, el Islam no tiene la caridad. El Islam nunca ha tenido la caridad. El cristianismo sí. Entonces el cristianismo puede considerar otra religión. El Islam no la considera otra religión. No considera las tres religiones del libro, pero básicamente siempre un musulmán es superior a un no musulmán. Es uno de los principios que está escrito en el Corán del Islam, ¿no? O sea, es innegable que ellos tienen la religión, que es la única religión revelada, verdadera, que todos los demás son no creyentes y a los no creyentes, bueno, se los tolera y si no se los tolera se los puede matar también en algunas circunstancias. Mm. Pero para que la gente entienda bien, el problema hoy principal, el problema más serio que hay en Francia no es una opinión totalmente personal, pero no es el Islam. El Islam es una consecuencia gravísima y por supuesto que es una consecuencia dolorosa, es una consecuencia muy fuerte que está padeciendo Francia y otros países de Europa hoy. Pero el problema principal de Francia es que Francia le ha dado las espaldas a Dios y que el cristianismo ya no está más irrigando en Francia. Entonces, todos estos delincuentes que tienen 13, 14 años, que viven en suburbios, que viven en bandas, que viven muchas veces de padres divorciados, sin ningún tipo de estructura familiar o totalmente divididas, totalmente separadas. Cuando se encuentran frente a un imam, entonces que para que los ecuatorianos entiendan es el equivalente de un sacerdote en el Islam, o vendría a ser el equivalente, o vendría a ser la figura tutelar religiosa del Islam, encuentran lo que no les propone la cultura hoy francesa, que es verticalidad. Verticalidad. Y por eso hay muchas conversiones de tipos muy jóvenes, y por eso lo vimos durante cuando estaba Daesh avanzando muy fuerte en Irak, vimos que había muchos jóvenes europeos, el primer contingente de jóvenes europeos franceses, que fueron a luchar en las tropas del ISIS en Irak, y que fueron a luchar y muchos murieron allá también, porque el Islam les propone algo, les propone un Dios, les propone una verticalidad. Hoy la sociedad francesa no les propone nada y el Islam está simplemente llenando ese vacío que ha dejado el cristianismo. Decía respecto a lo que hablas, me gustó mucho tu análisis. De hecho, antes que menciones a Chesterton en tu primer minuto, ya lo escuché. Decía San Ignacio que la justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia sin justicia es disolución. Y esto es importantísimo porque muchas veces se adopta una fe blanda por querer congraciarse con el otro y al final es una verdad a medias y al final terminamos en esta disolución, como bien señalas. Pero yo quiero darle un toque, obviamente, un poquito más entusiasta. Hay, así como en la Revolución Francesa, que de hecho me han dicho sacerdotes tradicionalistas que fue una revolución antifrancesa, hubo una contrarrevolución. Vemos, por ejemplo, que la peregrinación de Lourdes fue multitudinaria. Hubo un video muy llamativo cuando se incendió Notre Dame, que de por sí ya es un escándalo. Había un grupo de jóvenes rezando y vino un inmigrante africano y lo agredió a uno y le dio una golpiza. Entonces, ¿crees que está creciendo ese espíritu combativo? ¿Crees que pueda renacer? Pues eres libre de ser pesimista. No se trata tanto ni de pesimismo ni de optimismo, ¿sabes? Me parece. Hay un chiste que a mí me gusta mucho que dice que el pesimista es el tipo que el fisco lo despoja de todas sus pertenencias, incluso su ropa, y el tipo va a un puente, se tira y se suicida. Y el optimista, el fisco lo despoja también de todo y le pide plata prestada a un amigo y se abona a una revista de nudista y dice que nunca fue tan feliz en la vida paseándose sin nada. Eso es un poco el caminar del optimista y del pesimista, y creo que los dos pecan porque no tienen esperanza en definitiva. Y algo que nosotros tenemos es la esperanza, o sea, saber decirte si la cosa va a ir mejor en Francia en particular, no te lo puedo decir. Yo creo que la cosa, tal como pinta hoy y como pintan todos los indicadores, pareciera que va a ir peor.
Mm. que es un poco, de hecho, lo que cuenta también la Biblia en ese libro olvidado que es el Apocalipsis, ¿no? Que más nos vamos a ir acercando al final de los tiempos, más las tribulaciones van a ser fuertes. Y no dice que van a ser fuertes un rato y que después va a volver algo bueno y que después serán un poco más fuertes y que después habrá algo mejor. No, lo que dice es una especie de espiral descendiente hasta el final de los tiempos. Yo no sé si somos nosotros merecedores de ver el final de los tiempos, no me pertenece decirlo. Pero lo que sí te puedo decir es que, visto fríamente la cosa, va cada vez de peor en peor. Y probablemente irá peor. Lo que sí hay una esperanza enorme, porque lo que decías vos de la peregrinación Ayat, de la Asociación de la Cristiandad, de Nuestra Señora de la Cristiandad, es una peregrinación. Este año tuvieron que cerrar las inscripciones porque había más de 16.000 personas inscriptas, no había más, no podían meter más gente y le pregunté a mis hijas que fueron, me contaron que el promedio de edad de los chicos que estaba ahí era de 21 años. O sea, sí, creo que hay una juventud en Francia que es muy buena, hay todavía muchas cosas muy buenas en este país, que probablemente sea una minoría, pero la realidad es que en la historia los que definen la historia muchas veces son las minorías, no las mayorías, ¿no? O sea, yo no soy sociólogo, no te puedo hacer un análisis de cómo va, cuál será el devenir de Francia. Además, Francia tiene otra cosa muy interesante. Es un país que es muy amado por la Virgen María. Fíjate vos la cantidad de apariciones que Mm. hubo en Francia. La Salette, Lourdes, Pomain, bueno, muchísimas apariciones, muchas más en la Rue du Bac en París con la Medalla Milagrosa. Es un país celosamente amado por la Santísima Virgen. Yo no sé, humanamente, si querés que te dé una opinión desde el punto de vista humano, humanamente la cosa parece bastante comprometida por una razón muy sencilla, que es una razón que había explicado Gaddafi en los años 2000 y que poca gente le había llevado el apunte. Él había dicho, en 2050 Europa será musulmana, no por las armas, sino por los vientres fértiles de nuestras mujeres. Y ese es un verdadero tema porque eh, la tasa de natalidad en Francia y en Europa, salvando algunas excepciones, es una tasa de natalidad negativa, es decir, que los franceses ya no se reproducen más. Es un país que está condenado a morir simplemente por el hecho de que los franceses no se reproducen. Y si se reproducen tienen un hijo, dos a lo sumo, muy pocos hijos. En cambio, toda la población extranjera que está en Francia, que yo los sigo llamando extranjeros, porque por más que estén instalados acá en Francia, siguen siendo extranjeros. Esa población extranjera tiene una tasa de natalidad enorme, muchísimo más fuerte. Entonces, demográficamente estamos llegando a un punto que si no hay una corrección, en los 20, 30 próximos años, la mayoría de la población francesa será, no sé si musulmana, pero será de cultura musulmana. Y te digo, no sé si musulmana porque eh, este mundo moderno con todo este nihilismo, con todo este relativismo, no hay que creer que afecta únicamente a los cristianos, también les pega a los musulmanes, ¿no? Entonces afecta a todos por igual. Lo que pasa es que ellos tienen unas comunidades más fuertes y tal vez resisten un poco mejor que nosotros todavía el embate de toda la modernidad y de todo este liberalismo moderno que anda por ahí suelto dando vueltas. Pero de hecho, si sigue así, humanamente la cosa parece muy complicada. Va a ser Mm. muy complicada de revertir por un tema de natalidad. Después, el futuro no nos pertenece y el futuro se ha visto en otras épocas en Francia que también han ocurrido milagros, ¿no? Por ejemplo, lo que vos contabas de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa se masacraron miles y miles y miles de católicos, de sacerdotes, y en el siglo XIX Francia ha sido de vuelta, ha dado misioneros al mundo entero cuando se habían destruido congregaciones enteras, se habían matado muchísimos sacerdotes, muchísimas religiosas. O sea, creo que siempre hay que conservar la esperanza, ¿no? Y hoy la esperanza, por supuesto, que está en esa minoría católica fiel, que sigue siendo fiel, pese a los embates, pese a todo lo que está ocurriendo, pero hay mucha vitalidad en la juventud francesa. Y yo soy absolutamente
Estoy absolutamente convencido de que de esa juventud francesa saldrá algo muy bueno también, ¿no? Y además el problema no es tanto de saber si somos muchos o si somos pocos, el problema es de saber si nos convertimos o no nos convertimos. Pero antes de convertir a los demás hay que empezar por convertirse uno mismo, Mm. que ese es el gran misterio también del catolicismo, ¿no? Y el gran genio del catolicismo, que en definitiva lo que se nos pide es ocuparnos no de salvar el mundo. De último, lo que nos pide es salvar nuestro mundo, nuestros prójimos, el prójimo, nuestros hijos, nuestras familias, ocuparnos de transmitir la fe, ocuparnos de esas cosas en las que podemos, en las que tenemos influencia, en las que podemos actuar. Después, si 500 kilómetros de acá, y bueno, no puedo ir a salvar gente que está a 500 kilómetros de mi domicilio, ¿entendés? Y el genio del catolicismo es ese también, es que eh, yo creo que no se, tal vez lo que Francia esté necesitando sean santos y tal vez lo que esté faltando en esta época sea eso. Mm. Eso pasa por convertirse uno mismo, no pasa por primero convertirse uno mismo, después estar a disposición para hacer la voluntad de Dios en cada uno, en los ámbitos donde tiene que estar y aceptando lo que tiene que hacer en cada lugar donde está. No es más complicado que eso, no es más difícil que eso. Y en realidad es muy difícil, que es la paradoja del cristianismo también. Absolutamente. Y aquí me agregan que, por supuesto, estuvo en Provence María Magdalena, que no es un dato menor. Y María Magdalena. sí, También han fallecido en Francia Pilatos y Herodes. entonces como el Al sepulcro. final de su vida, cuando Muy se excelente aporte. Es que eso, volvieron bueno, a Europa justo, desde Palestina, ¿cómo? cuando se volvieron a Europa desde Palestina, desde Jerusalén, terminaron acá en Francia también. No es un dato menor, porque bueno, está María Magdalena, Absolutamente. pero Más también bien, está gracias por señalarlo, porque en este espacio siempre decimos la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual y qué grandes armas. En ese sentido, en ciencias políticas, cuando algo se va tan a un polo, cae por su peso, el efecto péndulo. ¿Crees que en vista de lo que pasa ahora en Francia, Le Pen al fin tenga la atracción suficiente para ganar o hay una figura que se destaque para enfrentar desde el patriotismo al globalismo? Bueno, el problema del, eh, del globalismo, ¿no? No sé, pensador inglés extraordinario, un escritor extraordinario, otro escritor inglés extraordinario, Roger Scruton, decía que el problema de los globalistas era que lo único que sabían hacer era destruir en algunos años lo que Europa había tardado 25 siglos en construir. Y el problema del progresismo, si querés, que está implícito en todas estas mentes globalistas, el problema del progresismo es que lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción. ¿Ves? No puede existir una religión de incrédulos. Si vos infiltrás toda la religión católica, la llenás de incrédulos, termina desapareciendo la religión, pero termina desapareciendo todo también. Entonces, ese es el problema del progresismo, es que al final se autodestruye también. Estamos yendo muy lejos acá en Europa, en Francia, con muchísimos temas, eh, con temas societales, con leyes inicuas, bueno, fuimos realmente muy lejos y hay toda bueno, no les voy a aprender nada, menos en tu canal, pero toda una fuerza de toda esta corriente progresista, LGBT, woke, cancelacionista, que es absolutamente terrible y vive unos embates muy fuertes y sobre todo que lo están logrando instalar en Francia y en Europa. Estaba los otros días en Viena algunos días y en todos los edificios donde otras veces han reinado los Habsburgo, que han sido una de las familias que tal vez más ha hecho en Europa para defender la fe católica, ¿no? Y han batallado mucho para eso. Están en todos instalados la bandera LGBT. Entonces estas modas eh, siguen haciendo su tramo. Pero bueno, hay nuevas corrientes. Vos no nombraste a Marine Le Pen. Marine Le Pen, el Frente Nacional hoy, que es el partido de ella, está muy fuerte en Francia. Está también la sobrina de Marine Le Pen, que es Marion Maréchal, que tal vez tenga todavía más futuro político que la propia Marine Le Pen, porque Marine Le Pen ya hizo 2 campañas presidenciales, llegó 2 veces a la segunda vuelta
y perdió 2 veces en la segunda vuelta. Perdió frente a Macron las 2 veces que enfrente alzaba las banderas diciendo que si los franceses la elegían a Marine Le Pen, necesariamente iba a haber en Francia una guerra civil. Bueno, y los franceses lo eligieron a Macron para no tener la guerra civil y tienen a Macron y casi la guerra civil llamando a la puerta, ¿no? Yo no sé, probablemente si hubiera elecciones hoy, en este momento, probablemente el Frente Nacional estaría muy alto. Hay también otros personajes políticos muy interesantes. Te citaba a Marion Maréchal Le Pen, que creo que tiene ella un devenir muy fuerte en los futuros años en la política francesa, porque es mucho más joven que su tía y además porque congrega muchos más corrientes de la derecha francesa. Ella trabaja mucho para intentar decir, si nos quedamos en Francia, el Frente Nacional, los republicanos, que es el equivalente del PP español, si nos quedamos todos los partidos de derecha totalmente diseminados y unos más identitarios, otros con un enfoque más económico, pero si no logramos hacer lo que ha hecho Meloni en Italia, lo que han hecho otros personajes políticos en otros países, si no logramos hacer una unión de las derechas, es evidente que la derecha francesa nunca logrará llegar a ocupar algún cargo presidencial. Y por eso creo que está haciendo un trabajo de fondo que es muy importante, muy interesante para lograr desacomplejar esa derecha que es un poco más cobarde, que es un poco más tímida en toda la parte social y que está más enfocada a la parte económica, ¿no? Que muchas veces ha sido por lo que ha luchado la derecha, ¿no? Entonces está tratando de crear una corriente de fondo que hoy todavía se ve poco, pero que en los próximos años creo va a crecer mucho, porque justamente todos los chicos que hoy tienen 16, 17, 18 años en Francia, se dan cuenta de que la realidad está tan presente enfrente de ellos que no la podés negar más. Vos a un chico de 17 años, si le decís que la inmigración es una suerte para el país, se te ríe. La mayoría, si es un poco lúcido, se te ríe en la cara. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos han tomado el colectivo para ir al colegio y cuando han tenido problemas y les han robado el reloj, el teléfono, la bicicleta, ha sido alguien que venía de la inmigración. Ha sido alguien que salía de estas zonas de no derechos, que los ha golpeado, que los ha asaltado. Entonces, la realidad ya es evidente, ¿no? Y por más que los políticos los políticos de los partidos clásicos quieran seguir en esta corriente, decir, tenemos que acoger al extranjero, tenemos que recibirlo como si fuera un nacional, etcétera, ya la mayoría de los franceses están hartos. Mirá, hoy con todos los desmanes se calcula que el costo de la reconstrucción de todos los edificios que han sido quemados, etcétera, de todos los espacios públicos que han sido destruidos, va a costar más o menos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de euros, no de dólares, un poco más en dólares. ¿Y esa plata quién la va a pagar? Esa plata la va a pagar el francés medio, que ya está ahorcado con unos impuestos al 40-50% anual, y va a ser él al que van a seguir sacándole plata del bolsillo para seguir comprando, entre comillas, porque se ha visto que ya la receta no funciona, para seguir comprando la paz social en zonas donde la gente igual no quiere paz. Entonces, ¿para qué vas a pagarle la reconstrucción de un barrio que igual te lo van a volver a quemar en 5 años? ¿Ves? Y hoy la, los políticos franceses, con Macron a la cabeza, están diciendo tenemos que poner plata para reconstruir rápidamente todo el entorno donde vive esta gente para que pueda vivir bien y todo. No, flaco, te quemaron los barrios. Vos ya pusiste miles de millones de dólares, ya financiaste para que tengan bibliotecas, para que tengan colegios, para que tengan piletas, para que tengan salas de deporte, para que tengan estadios. Tienen mucho más, son los súper privilegiados en realidad. Hay que saber, tienen que entender la gente que nos está mirando que se ayuda mucho más a estas zonas de los suburbios franceses, el Estado pone muchísima más plata ahí que en una ciudad de provincia o en una ciudad de campo o en un pueblito abandonado de Francia donde el Estado no pone un mango. Porque son pueblitos donde hay tal vez 400 viejos franceses y no tienen hospitales a proximidad, no tienen primeros servicios a proximidad, no tienen correos, no tienen más nada. Porque todo el esfuerzo que está haciendo el Estado francés
lo está haciendo para intentar mantener la paz social con una inmigración que hoy numéricamente lo está asfixiando. Y que el día de mañana, ya lo vimos como pasaba estos días, que el día de mañana tal vez los termine degollando. Entonces hay un verdadero problema. Y eso los jóvenes hoy tienen una verdadera conciencia de eso. Igual que es muy interesante, pero por ejemplo, eh, si vamos al plano religioso con todas las discusiones de rito en forma extraordinaria o rito en forma ordinaria, la mayoría de los chicos que hoy tienen 16 años en Francia que va a misa, va a los dos ritos. Y no hace la diferencia. No, que muchos prefieren a veces por temas personales, por temas de gustos, por la forma extraordinaria. Pero no hay ningún conflicto en los dos. O sea, el chico que tiene 16, 17 años y que hoy sigue yendo a misa en Francia es un tipo que tiene la fe anclada, amarrada al cuello y al corazón y no están en esas especies de categorías que eran categorías antiguas en las cuales todos los tipos que nos han dejado el mundo destruido, que son todos los tipos que han hecho esa generación de mierda que hizo, disculpame la palabra, pero no hay otra, que hizo el Mayo francés en 1968, que nos ha pintado las paredes en esa época con No Future y de repente nos están dejando un mundo sin futuro ahora, pero tampoco se quieren morir. O sea, llega un momento que basta. O sea, ya hicieron Mayo 68, ya rompieron todas las estructuras. Bueno, dejen que haya, basta. Y siguen, porque hoy es esa gente y los herederos de esa gente los que nos está gobernando también, ¿no? Entonces, esa parte, los jóvenes franceses han hecho un switch, me parece muy importante. De hecho, los jóvenes que yo frecuento, que no serán la mayoría, pero es una minoría muy interesante, porque es una minoría formada, es una minoría que se interesa mucho, es una minoría que se apasiona mucho. Tengo una última pregunta, y gracias por sus aportes hasta ahora. Aquí una que ama el rito extraordinario, pero que no desmerece el ordinario. Y por cierto, Totalmente. spot publicitario, eh, Nuestra Señora de la Cristiandad, esta peregrinación ya está en Sudamérica. Dios mediante, yo voy a participar este año en Argentina y quieren que llevemos el regimiento de Gabriel García Moreno, que fue el presidente mártir de Ecuador, y quieren que traigamos de la peregrinación a Ecuador, así que los entusiastas queremos ir a Argentina para ver cómo es, ya que Europa nos pide visa, entonces no podemos ir a Sharm. Bueno, cierro ese paréntesis y te pregunto lo último, a ver qué tan creativo te pones. Hay una realidad que el progresismo está tomado en todas las instituciones y se ha diseminado en toda la sociedad. Y hablaste de la unidad de la derecha, pero se puede también apelar a la persona quizás de centro, quizás más progresista, bajo la amenaza siguiente, no amenazándolo, sino la amenaza latente. Toda su agenda feminista, LGBT, etcétera, se ve más amenazada con el auge del Islam que con los valores tradicionales católicos. ¿Crees que se puede apelar a ellos desde ahí? Porque, por ejemplo, el fenómeno Vox en España está logrando mucha adhesión de personas con adhesión al mismo sexo precisamente por el auge de la inmigración islámica. Y por último, porque quizás nos extendemos, vos como extranjero o alguien que nació en otro lugar, ¿cómo transmitir que esto no es contra alguien, sino a favor de alguien? ¿Okay? Tal vez empiezo, tal vez empiezo por la última Ujú. parte. Es fundamental. Es fundamental entender que el mal existe en el mundo, ¿no? Y está esa anécdota que me encanta de Solzhenitsyn, que un periodista le dice, ¿cómo usted que conoció los campos de concentración, los gulags en Rusia, los campos, cómo hacemos para extirpar el mal del mundo? Y Solzhenitsyn le dice, no se puede. No se puede porque la línea que separa el bien del mal cruza el corazón de cada hombre y ningún hombre está dispuesto a arrancarse su propio corazón para hacer triunfar el bien. Pero el mal tiene otra cosa, el mal es estéril, el mal es estéril. El mal lleva a su muerte y es lo mismo que decíamos recién de Scruton del progresismo, ¿no? El mal lleva a la muerte en sí mismo, como el fruto lleva su semilla. El mal es estéril, por lo tanto no hay que darle tanta importancia. Y es algo en lo que nos equivocamos mucho y en todos estos ámbitos se habla mucho de batalla cultural y todo. La batalla no tiene que ser contra el otro. Me explico. La batalla no es contra el mal.
El mal siempre existió. Y el principio del mal es la caída de Adán y Eva en el paraíso. Y hasta que Cristo no vuelva al final de los tiempos, seguirá existiendo. Esa es una verdad de fe. El que hará el que hará la elección entre el trigo y la cizaña va a ser Cristo, va a ser el sembrador, no nosotros. El mal siempre existirá. Hay que preocuparse por hacer el bien. Hay que preocuparse por hacer el bien, porque yo veo muchas veces mucha gente que está muy amargada, muy desquiciada con todo lo que pasa y te la encontrás y dice, no, pero no viste ahora esta ley que salió en Suecia. Digo, flaco, muy bien, pero yo no vivo en Suecia. O sea, que los suecos se preocupen de los problemas de los suecos. Yo no tengo por qué ir a preocuparme de los problemas de los suecos, por más que tenga amigos suecos y todo lo demás. Que cada uno se preocupe de sus problemas en donde esté, ¿no? Y que empecemos por preocuparnos. Había un escritor argentino fantástico, se llama Leonardo Castellani, que decía, ahí tiene un texto que, si lo pueden encontrar en internet, que se llama ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? ¿No? Los argentinos estamos todos en cólera, todos no sabemos hacia dónde vamos, ¿qué hacemos? Y bueno, que cada uno empiece a hacer lo que tiene que hacer. Es decir, los nacionalistas argentinos estamos todos diciendo Dios, patria y familia, Dios, si se lo cruzan en la calle no lo reconocen, la patria la venden por un puñado de dólares y la familia están todos peleados. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos por tener familias en los que reine Dios y el amor a la patria, por ejemplo. Tal vez hay que empezar por ahí. Empecemos por hacer el bien, ¿no? Me parece que es fundamental luchar para el bien y no tanto contra el mal. ¿Veis? El mal es algo que siempre nos va a estar dando vuelta como un león rugiente, decía San Pablo, buscando devorarnos, pero no hay que preocuparse del mal, hay que preocuparse de intentar en nuestra medida, en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño desandar cotidiano, intentar hacer el bien. Eso para contestarte la última parte. Y fui tan largo porque hablo mucho, discúlpame que me olvidé la primera parte de la pregunta. No, está bien, porque justamente como veo que te extiendes, no me quería quedar sin mencionar ese tema. Te preguntaba, hablaste de la importancia de la unidad de la derecha. Entonces yo te pregunto, si se puede también apelar a la persona de centro, incluso izquierdista, pero sobre todo progresista, en base a lo siguiente. Todo el tema feminista y LGBT es mucho más incompatible con el avance del Islam que con un catolicismo tradicional. ¿Cómo apelar a esas personas y si lo ves viable? Yo no lo veo así el tema. De hecho, lo que veo es que Robespierre se está dando un abrazo con Mahoma. ¿Entendés? Un abrazo fraternal, los dos. O sea, no veo feministas salir a luchar contra la utilización del vello islámico, por ejemplo, del velo islámico. No lo veo. Es más, los feministas acá apoyan de uso que la mujer pueda usar un velo, que es una especie, una, una sumisión, y que además es un mensaje que está claramente marcado por el islamismo político, ¿no? Que es que la mujer manifieste públicamente en la calle su pertenencia y su apartenencia al Islam. Entonces, eh, que ante el miedo puedan volverse hacia el cristianismo, no lo creo. No lo creo por una cuestión, me puedo equivocar, es una opinión totalmente personal la que te estoy dando, pero no lo creo por una cuestión muy sencilla. Es que el problema del mundo actual y el problema de todas estas herejías, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos frente a nosotros son herejías. O sea, si tomamos el protestantismo que dio el capitalismo y el comunismo, su hijo natural, el liberalismo que dio el capitalismo y el comunismo, su hijo adulterino, y si tomamos el Islam, las dos son herejías, cristiana una, cristiana y judaica la otra, el Islam. Y lo que tienen en común estas herejías es lo que tiene en común el mundo moderno, que es una cosa. Hay una sola cosa que es intolerable para el moderno globalista. Una cosa. Acepta absolutamente todas las verdades. Todas las verdades se valen. Todas las verdades son iguales. Todas las verdades merecen ser dichas. Todas las verdades son respetables. Menos una, la verdad. Y lo que profundamente detestan y donde se les acaba radicalmente la tolerancia que tienen para incluso lo intolerable, es con la verdad. ¿Ves?
con todo lo demás hay tolerancia, pero con la verdad no hay ninguna tolerancia. Y bueno, se nos puede ir la noche, pero te puedo citar ejemplos vividos acá en Francia propios, en los que cuando llegas a ese punto, que es el punto central de toda la cuestión, porque en definitiva el punto central de la religión, el punto central de nuestras vidas es de saber si estamos buscando la verdad o si hemos renunciado a buscar la verdad. Si aceptamos la verdad o si nos conformamos con verdades a medias. Y lo más importante, ¿cómo nos pega la verdad? ¿Verdad? No sé, ¿por qué odiamos la verdad? ¿Por qué rehusamos la verdad? ¿Por qué huimos de la verdad? ¿Por qué no queremos que los demás escuchen la verdad? Entonces, todas estas corrientes que están totalmente unidas, y es por eso que rara vez vas a ver, por ejemplo, una manifestación de feministas como estas del grupo Femen que sacan los pechos al aire, van a hacer eso en una catedral, van a hacer eso en la marcha por la vida en Francia, en París, sabiendo que la mayoría de los que van ahí son católicos o afines culturalmente al catolicismo. No las he visto, tal vez han hecho alguna vez, pero no las he visto por parte mía hacer eso frente a una mezquita. Sí, creo que una vez lo hicieron y se deben haber arrepentido mucho porque no la pasaron tan bien. Pero bueno, el problema es ese, ¿ves? El problema es que en definitiva lo que está en juego es la verdad. Y lo único que sigue diciendo hoy la verdad en el mundo actual de manera eh, cansada, de manera medio tibia, pero la única que sigue diciendo la verdad es la Iglesia Católica y es el catolicismo. Entonces lo que más detesta toda esta gente es el catolicismo. Políticamente puede que haya alguna gente que sea inteligente, que sea más, primero que no hay que categorizar también y no todos los homosexuales son LGBT. Hay muchos homosexuales que no se sienten absolutamente para nada representados con estos movimientos totalmente ultras y extremistas y que mantienen su vida privada sin andar diciendo por ahí lo que son y que incluso están contra estos movimientos. Eh, que puede haber personas que por razones personales digan y sí, yo entendería que sería lógico que si alguien razona, diga, es preferible votar a un partido como Vox, que es un partido que defiende a la mujer, que es un partido que defiende a la familia, que es un partido que defiende muchas de las cosas en las que yo creo, antes que de votar por un partido de izquierda tomado por corrientes islamistas y por musulmanes y que van a terminar destruyendo el mundo en el que creo y destruyendo las cosas en las que creo, ¿no? Por supuesto que sería más razonable, pero no creo que no lo veo ese movimiento. Lo que sí tenés es mucha gente del centro que de repente se está dando cuenta de que y no, espero en España, ¿no? Sobre todo el crecimiento de Vox en los últimos años en España ha sido absolutamente increíble, sorprendente. Merecido, ¿eh? Merecido, porque es gente con muchísimo coraje, con muchísimas virtudes, con muchísima fuerza. Pero lo que sí veo es gente que más bien liberal, tolerante, más bien teniendo una buena imagen de la migración, que está empezando a abrir los ojos por las realidades que se les meten enfrente de los ojos y por la realidad cotidiana en la que tiene que vivir, y que de repente sí está empezando a votar partidos presentados al público como partidos extremistas, pero que en realidad son partidos que mantienen el sentido común. La razón es muy simple. Vos cuando sos de clase media en Europa, en Francia, en España, generalmente vivís en un barrio de clase media. Y los barrios de clase media cada vez son barrios donde tenés más inmigrantes y cada vez que tenés más inmigrantes tenés más problemas. Porque el mito soñado del multiculturalismo no se ve, no existe. Y multicultural hoy se ha convertido en multiconflictual. ¿Ves? Eso es multicultural hoy, es multiconflictual. O sea, donde más tenés multicultural, más tenés conflictos, más tenés multiconflictual. Entonces la gente que está frente a eso todos los días, no es que se está volviendo extremista o que está yendo a los extremos, está simplemente yendo hacia el sentido común. Vox en España es un
partido que básicamente apela al sentido común, es decir, dejemos de dar plata a los extranjeros, hagamos trabajar primero a los españoles, disminuyamos los impuestos. Perdón, ¿cómo hacemos para disminuir los impuestos? Bueno, dejemos de repartir plata sobre ministerios que no sirven para nada, el Ministerio de la Mujer, todos estos chiringuitos que ha inventado la izquierda para poder poner a trabajar a sus amigos y mantener negocios entre ellos, que son negocios absolutamente fantásticos para ellos. Y pongamos en primer lugar el interés de España, España primero. Eso es simplemente lo que ha hecho Vox. Y eso sí, eh, llama mucho la atención, y llama mucho la atención también por una cuestión de ejemplo. Es decir, Vox desde que ha nacido no se ha traicionado nunca. Todo lo que ha dicho lo ha hecho. Lo ha hecho. De hecho, cuando ha dicho nosotros no vamos a pactar con el PP, pero en tales condiciones, no vamos a sacar una coma de lo que no estemos de acuerdo para tener una ventaja electoral. O sea, respeta a sus electores, y eso es lo que la mayoría de los políticos de izquierda globalista no hacen en Europa. Entonces los políticos de izquierda se siguen manteniendo por una razón muy simple. Al menos acá en Francia tenés toda la franja de LFI, que es la France Insoumise, que es el partido de Mélenchon, que fue la tercera fuerza en las últimas elecciones francesas, que es un partido que se mantiene porque todas las corrientes musulmanas e islamistas votan a Mélenchon. Porque saben que si lo votan a Mélenchon, les va a dar subsidios para que hagan su centro cultural musulmán, van a tener guita para construir eso es otra argentinada, plata para construir mezquitas, etcétera, etcétera. Porque están comprando ese voto cultural, pero nada más. O sea, son puros oportunistas, son negociadores del futuro del país y se están sentando sobre el futuro del país por una cuestión de oportunismo electoral, nada más. Te agradezco hacer ese último aporte porque justamente en los comentarios me están diciendo que a ese candidato hay que apoyar porque Le Pen es, no sé si puedo decirlo sin que YouTube me censure, Fascista. Y yo me río porque yo ayer, yo hice una promesa de no volver a usar pantalón y entonces empecé a hacer deporte con falda, vestido y ¿cuál es? Tenis. Entonces estaba con vestido rosa, chaqueta, todo pink. Y me dicen, ve la Barbie facha. Entonces le digo, a mí también me dicen que soy. Entonces es una palabra que... Y gracias por Sí, aclarar bueno, eso, porque lo ven como una alternativa, como una tercera vía, pero al no final... es una alternativa. No es una alternativa. De hecho, ha tenido un comportamiento casi criminal en los últimos días, porque prácticamente con sus silencios y ha alentado este movimiento insurreccional, este Insurrección. movimiento insurreccional, gracias, Mabela, en Francia, ¿no? O sea que ese es parte del problema, justamente, no es la solución, es el problema, es el problema. Bueno, gracias por esa aclaración. Entonces ya estamos más o menos al límite. Entonces, te quiero permitir o invitar a dar unas palabras finales de despedida, sobre todo motivando que lo que Perdón, está el pasando... sonido. ¿Me Sí, escuchas? sí, decimos. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo está justo, ya me dijo Santi que él se puede quedar hasta medianoche, pero no podemos esta vez, sino en todo caso, cordialmente bienvenido cuando quiera profundizar otros temas. Pero quisiera pedirte, por favor, si nos das un mensaje final respecto a la amenaza latente y cómo esto puede desatarse en otras naciones y cómo reaccionará ante él para que no llegue a sus peores consecuencias. Bueno, yo creo que la amenaza latente no la veo tanto para América del Sur, que está geográficamente más preservado, hasta ahí por ahora, ¿no? La amenaza latente es muy fuerte acá hasta ahí. Por eso dije hasta ahí, porque una vez que el, sabés cómo pasa con esto, ¿no? Una vez que un territorio está tomado, después vas hacia otros lugares. Y, pero lo que sí, la amenaza latente hoy es para Europa, para toda Europa. Lo que está en juego es la continuidad de lo que nosotros conocimos como Europa, con su cultura, con sus catedrales, con sus monasterios y con algo mucho más fuerte que todo eso, ¿no? Podemos pensar que se quemen todas las catedrales en Europa, eh, que se quemen todos los monasterios en Europa, todo eso se puede reconstruir. Lo vemos con Notre Dame. Notre Dame se quemó
hoy se está reconstruyendo. Entonces algunos dirán, no, bueno, pero no se reconstruye como antes, los nuevos objetos litúrgicos son horribles, etcétera. Bueno, ¿qué importa? Todo lo que es piedra, madera, se puede reconstruir. Hay una cosa que llevó muchos siglos, ¿no? Y que era eso que apuntaba Scruton cuando hablaba del progresismo, que llevó 25 siglos de construir en Europa, que es la cultura europea, el pensamiento europeo. Si ese pensamiento viniera a desaparecer, sería mucho más terrible, sería un drama realmente profundo, sería un drama tal vez insalvable, ¿no? Sería prácticamente imposible reconstruir de vuelta todo ese pensamiento europeo que es el legado de Grecia, de Roma y del cristianismo, que en definitiva es lo que somos nosotros. Y lo dejo pensando para los oyentes que son, pienso casi todos de Hispanoamérica. Había un escritor italiano, Curcio Malaparte, que decía algo muy interesante. Decía, Europa se está suicidando, pero hay algo que la sigue protegiendo pese a ella. Y eso que protege hoy a Europa es la civilización europea. Y lo que hoy impide que Europa se suicide es la civilización europea. Es justamente esa cultura que nos ha legado Grecia, Roma, la cristiandad. Y esa civilización europea tal vez hoy no esté o esté todavía muy disminuida, muy fragilizada acá en Europa, pero yo estoy convencido que esa civilización europea sigue existiendo en otras partes del mundo y el ejemplo de eso es Hispanoamérica, por ejemplo. La Mm. civilización europea sigue existiendo en Hispanoamérica y eso es un motivo de esperanza enorme. Eso es un motivo de esperanza enorme porque sabemos que hoy las fuerzas del mal y por eso te agradezco mucho que me hayas invitado a tu canal y por eso me parece también muy, muy importante lo que estás haciendo, lo que haces vos, lo que hace eh, también nuestra amiga Karina que nos puso en contacto, lo que hace Agustín con Laje, bueno, lo que hacen todos, Karina Mariani, lo que hacen todos ustedes, que es eh, mantener los lazos vivos entre Hispanoamérica y Europa. Eso es fundamental. Es algo que no hay que perder, es algo que hay que profundizar. Europa tiene que volver a ser lo que fue alguna vez, si Dios quiere, si no, no lo será. Pero esa fuerza vital, esos grandes héroes, esos grandes santos que supo crear, que supo hacer Europa, no tienen que desaparecer. Y un motivo de esperanza personalmente para mí es que me digo, bueno, sigue existiendo hoy la civilización europea en Europa, está herida de muerte. Sigue existiendo, ojo, sigue existiendo, por supuesto que sigue existiendo, pero en malas condiciones, un poco anciana, le cuesta caminar, ya no tiene la vivacidad de la infancia, la diversión de la niñez, ya no tiene la fuerza y el ímpetu de la adolescencia. ¿No? Acá es un continente mucho más viejo, mucho más pausado, mucho más cansado. Esa fuerza de la juventud la tenemos mucho más en Hispanoamérica. Y por eso yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es no quedarse aislados. Una manera de combatir todo esto y de abrir los ojos y de pensar es conversar, crear lazos de amistades, crear relaciones, conocernos. Y de todo esto, algo Dios sabrá qué hacer con todo esto. Yo no sé qué saldrá de todo esto, pero en definitiva no nos tiene que importar lo que saldrá de todo esto, lo que nos tiene que importar es cómo a nuestro nivel, en nuestra vida cotidiana, en nuestro cotidiano, cómo hacemos para intentar transmitir lo que otros nos han dejado, ¿no? Y por lo que otros han dado su vida para dejarnos eso. No es una cosa, no es una cosa fútil, no es una cosa superficial. Hay gente que ha dado su vida para que nosotros hoy podamos tener ese pensamiento europeo que no lo tenemos que desperdiciar, tenemos que seguir fomentándolo, tenemos que seguir transmitiéndolo, me parece. Mm. Y ya para cerrar, me gustaría recomendar una obra y quisiera pedirte a ti que recomiendes, puede ser libro, puede ser película, puede ser artículo. Creo que es fundamental la Ver Europa del Papa Benedicto XVI, Identidad y Misión, para entender lo que es, cómo se está fragmentando Europa y recomendar, por supuesto, España, la primera globalización, película que ya está disponible en Vimeo y YouTube y que el próximo año va a salir la segunda parte donde esta personita va a aparecer que se llama Hispanoamérica. Entonces,
para retroalimentar esta unidad intercontinental. Aquí me están diciendo nuestro querido amigo Horacio Justo, Europa y la fe de Belloc. Así que... Y extraordinario. Europa es la Y les fe y voy la a fe es poner a los Europa. dos en contacto, advertido. Es la fe y la fe es Europa. Hay otro libro que a mí me encanta, pero es totalmente personal, es La esfera y la cruz de Chesterton. Porque en ese libro hay toda una discusión sobre si la esfera y la cruz que está en St. Paul, en Londres, si la esfera tiene que estar, la cruz tiene que estar sobre la esfera o si es la esfera que tiene que llevar la cruz, ¿no? Y es en definitiva nos demuestra que somos unos pobres caminantes en un mundo de tinieblas, pero que si tenemos si tenemos que sea el atisbo, ¿no? De la luz, de la verdad que nos ilumine, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer lo que dice el Evangelio, ser luz y sal de la tierra. Y eso es lo que mucha gente hoy ha dejado de hacer. La misión nuestra es absolutamente fantástica, o sea, no hay que perder esperanza, hay que guardar la esperanza muy profundo y esa esperanza tiene que calentarnos el corazón y tiene que darnos la fuerza de, de seguir haciendo lo que tenemos que hacer y de seguir transmitiendo las cosas que amamos, ¿no? Mucho más importante, creo, transmitir lo que se ama que transmitir lo que se cree. Y esa es una diferencia fundamental entre el Islam y el católico. El Islam es alguien que cree. Como el moderno es alguien que cree. El moderno cree en la religión verde, el moderno cree en la vacuna anti-COVID o no cree en la vacuna anti-COVID. Es un mundo de creencias. ¿Ves? El mundo moderno es un mundo de creencias. Yo creo que esto o no creo esto. Creo que está bien bajar de 5 grados de facción y morirme de frío, como lo dice Ursula von der Leyen, para no aumentar mis emisiones de carbono, o descreo de eso. Pero es una simple cuestión de creencias. Nosotros tenemos algo mucho más profundo. Nosotros amamos. Y es por eso que San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, en definitiva. O si me das a alguien que ama, entenderá lo que le digo. ¿Ves? Porque es algo mucho más, es un verbo mucho más olvidado hoy en día. Es un verbo que implica muchas más cosas. Implica como paciencia, como espera, como fidelidad, como muchas palabras que hoy no escuchamos muchas veces. Y es mucho más importante amar que creer, porque vamos a convertir mucho más por el ejemplo que por las predicaciones. Yo no conozco a nadie que se haya convertido con el sermón de un sacerdote, por ejemplo. Conozco mucha gente que se ha dormido al sermón de un sacerdote, incluso yo. Pero convertido, no sé. Bueno, tal vez, probablemente existirá alguno, el santo cura de Arce debía de Padre Pío, probablemente, con algunas excepciones en la iglesia, pero es mucho más las conversiones por gente que ha hecho actos de amor, ¿no? Que palabras en definitiva vacías, y eso es lo que hay que tratar, eso es lo que tenemos que tratar también de preservar y lo que tenemos que tratar de hacer, me parece. Sí, yo sé de testimonio que mi director espiritual logró una conversión porque le dio los santos óleos al abuelo de unos descreídos y porque fue un acto de amor, ¿no? Entonces fue un sacerdote, pero quizás no en el sermón. Y bueno, para cerrar, ya que tanto hicimos alusión a Chesterton, y me encantó encontrar esta frase en la página del ejército ecuatoriano. El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Así que desde ese amor que aquí Santiago nos profesa y nos invita a tener, y creo que es muy importante porque también nos hizo cuestionar el tema de la batalla, ¿no? Pero yo le agrego el toque miliciano. Creo que es importante partir de ese amor y hacer buenas obras y muchas gracias por ratificarlo y por dar esa cierta paz en medio de toda esta convulsión y esperemos todo salga bien para Francia y que ese amor que ha recibido sea repercutido. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. No, gracias. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas.
Se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente. Estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.